Confesión, lo que el silencio esconde. Nunca pensé que sería yo quien destruiría lo que tanto nos costó construir. Siempre fui la persona que juzgaba a quienes eran infieles, la que decía yo jamás haría algo así. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo estas palabras con manos temblorosas a las 3:42 de la madrugada, mientras Alejandro duerme profundamente a mi lado, ajeno al abismo que he abierto entre nosotros. Supongo que debo comenzar por el principio, aunque ni siquiera estoy segura de cuándo empezó realmente todo. Fue cuando las conversaciones con mi esposo se convirtieron en intercambios prácticos sobre las cuentas y los horarios. O tal vez antes, cuando dejé de intentar que me viera como al principio, cuando su mirada me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. Alejandro y yo llevamos 12 años juntos, 9 de matrimonio. Nos conocimos en la universidad y todo fue como en esas películas románticas que tanto me gustaban. Él era diferente a los demás chicos, atento, inteligente, con esa manera de escucharme que me hacía sentir que cada palabra mía era importante. Construimos una vida juntos, paso a paso, con tanta ilusión. Compramos nuestra casa, adoptamos a Milo, nuestro perro, y en algún momento hablamos de tener hijos, aunque siempre encontrábamos una razón para posponerlo. Cuando estemos más estables, cuando terminemos de pagar el préstamo, cuando consiga el ascenso. Excusas que ahora reconozco como lo que eran, señales de que algo no estaba bien. No puedo decir que Alejandro sea un mal hombre. No lo es. No me grita, no me humilla, no me engaña, la ironía no se me escapa. Simplemente dejó de verme. Y yo dejé de sentirme vista. Mi terapeuta dice que tengo problemas de abandono desde que mi padre se fue cuando tenía 8 años. Recuerdo perfectamente ese día. Mi madre lloraba en la cocina mientras él metía sus cosas en maletas. Me prometió que volvería pronto, que solo necesitaba tiempo para pensar. Nunca regresó. Las llamadas se espaciaron, las visitas prometidas se cancelaban a último momento. Aprendí a no esperar nada para no sufrir, a no crear expectativas que pudieran romperse. Pero también aprendí, sin darme cuenta, a buscar desesperadamente validación en otros, a necesitar sentirme querida, deseada, importante. Quizás por eso me casé tan joven. Quizás por eso me aferré a Alejandro como si fuera mi salvavidas. Y quizás por eso, cuando empecé a sentirme invisible en mi propio matrimonio, algo dentro de mí se quebró. La rutina nos fue desgastando sutilmente, como el agua que erosiona la piedra. Las noches en que nos quedábamos despiertos hablando hasta el amanecer se convirtieron en silencios cómodos frente al televisor. Las miradas cómplices dieron paso a mensajes de texto prácticos sobre quién compraría la cena o pagaría las facturas. Y el sexo se volvió predecible, mecánico, algo que hacíamos porque tocaba, no porque nos consumiera el deseo. Intenté hablar con él varias veces. Alejandro, ¿estás bien? Te noto distante. Su respuesta siempre era la misma, estoy cansado, ha sido una semana difícil en el trabajo. Siempre estaba cansado. Siempre era una semana difícil. Y yo empecé a cansarme de ser la única preocupada por nuestra relación. Hace un año, mi empresa contrató a Daniel como director creativo. Desde el primer momento, hubo algo en el que me resultó magnético. No era solo su atractivo físico, aunque, sí, es guapísimo, sino su forma de hablar, de moverse, de mirar. Era como si cada gesto suyo estuviera cargado de intención. Recuerdo la primera vez que nos quedamos trabajando hasta tarde en un proyecto. Él se acercó a mi escritorio para revisar unos bocetos y, por un segundo, su mano rozó la mía. Fue apenas un instante, pero sentí una descarga eléctrica que hacía años no experimentaba. Tienes talento, Valeria, me dijo esa noche mientras recogíamos nuestras cosas. Deberías confiar más en ti misma. Y me miró de una forma que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mí, como si conociera todos mis secretos, todas mis inseguridades. Llegué a casa pasadas las 11. Alejandro ya estaba dormido. Ni siquiera se había dado cuenta de que llegué tarde. Me quedé en la cocina, bebiendo una copa de vino, pensando en las palabras de Daniel, en su mirada, en ese roce casi imperceptible. Y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía así, vista, valorada, deseada. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de autoengaño. Me decía a mí misma que solo era una amistad,
que era normal llevarse bien con un compañero de trabajo. Nos quedábamos hasta tarde discutiendo proyectos, compartíamos comidas mientras hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños. Él estaba divorciado, había pasado por una ruptura dolorosa 2 años atrás. Yo le hablaba de mis inseguridades, de mis miedos, de cómo a veces me sentía invisible en mi propio matrimonio. Cosas que ya ni siquiera intentaba hablar con Alejandro, porque sabía que me respondería con monosílabos o con ese todo estará bien que usaba para evitar conversaciones incómodas. Una noche, después de una presentación exitosa, el equipo salió a celebrar. Bebí más de la cuenta, todos lo hicimos. Poco a poco, la gente se fue marchando. Al final, solo quedábamos Daniel y yo. Nos sentamos en un rincón tranquilo del bar, con la música sonando de fondo. ¿Eres feliz, Valeria?, me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Yo creo que no lo eres, continuó. Y creo que es una lástima, porque mereces serlo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No era solo el alcohol. Era la verdad que llevaba meses evitando. Estoy bien, respondí automáticamente, las palabras saliendo como un reflejo defensivo. No me mientas, dijo, acercándose más. No te mientas a ti misma. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, me incliné y lo besé. O tal vez fue él quien me besó a mí. Ya no lo recuerdo con claridad. Solo sé que en ese momento, todo lo demás dejó de existir. El bar, la música, mi matrimonio, todo se desvaneció. Solo estábamos él y yo, y ese beso que sabía a vino tinto y a posibilidades. Nos separamos después de lo que pareció una eternidad. Me miró a los ojos, con una intensidad que me hizo estremecer. Vamos a mi apartamento, susurró contra mis labios. Una voz en mi cabeza me gritaba que me detuviera, que esto estaba mal, que estaba a punto de cruzar una línea que no podría volver a atravesar. Pero otra voz, más fuerte, más desesperada, me decía que por una vez en mucho tiempo, me sentía viva. Y esa sensación era adictiva. Le envié un mensaje a Alejandro, reunión se alargó, llegaré tarde. No era la primera vez que le escribía algo así. Él respondió con un escueto ok. Ni siquiera preguntó cuándo volvería. Ni siquiera pareció preocuparse. El apartamento de Daniel estaba a 15 minutos en taxi. Durante el trayecto, mantuvimos las manos entrelazadas, como adolescentes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Una parte de mí seguía esperando que algo nos detuviera, que el taxi se averiara, que sonara mi teléfono con una emergencia. Algo que me salvara de mí misma. Pero no sucedió nada. Su apartamento era minimalista y elegante, como él. Me ofreció otra copa de vino que acepté con manos temblorosas. Nos sentamos en el sofá, sin hablar, dejando que la tensión creciera entre nosotros. Finalmente, él tomó mi copa, la dejó en la mesa y, sin decir palabra, comenzó a besarme. Lentamente al principio, luego con más urgencia. Sus manos recorrían mi cuerpo como si quisiera memorizar cada curva, cada rincón. Dejé de pensar. Me entregué a la sensación, a la novedad, a la excitación de lo prohibido. Nos desnudamos entre besos y caricias desesperadas. Y cuando finalmente estuvimos juntos, cuando sentí su cuerpo sobre el mío, dentro del mío, fue como si algo que había estado dormido durante años despertara en mi interior. Fue intenso, apasionado, completamente diferente a lo que había vivido en los últimos años con Alejandro. No era solo sexo. Era deseo en estado puro, era la afirmación de que todavía podía sentir, de que todavía era deseable, de que todavía estaba viva. Después, mientras yacíamos enredados en las sábanas, la realidad comenzó a filtrarse lentamente en mi conciencia. Miré el reloj, eran las 2:30 de la madrugada. Tenía 5 llamadas perdidas de Alejandro y varios mensajes preguntando dónde estaba. La culpa me golpeó como una bofetada. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había convertido? Me vestí apresuradamente, mientras Daniel me observaba desde la cama. No te vayas, me pidió. Quédate conmigo esta noche. Por un momento, consideré hacerlo. Sería tan fácil, llamar a Alejandro, inventar una excusa, quedarme en esa burbuja de deseo y complicidad. Pero no podía.
Ya había cruzado una línea, pero no estaba lista para romperlo todo. No puedo, respondí, evitando su mirada. Lo siento, esto ha sido un error. Él se incorporó, visiblemente dolido. Un error. ¿Es eso lo que sientes? No lo sé, Daniel. No lo sé. Estoy casada, tengo una vida con otra persona. No debería estar aquí. Pero estás aquí, dijo, acercándose a mí. Y ambos sabemos que esto no es algo que surgió de la nada. Hace meses que haya algo entre nosotros. Tenía razón, y eso era lo peor. Esto no había sido un desliz impulsivo. Había sido una decisión. Una serie de pequeñas decisiones que me habían llevado a este momento. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. Por favor, entiéndeme. Asintió, resignado. Llámame cuando hayas pensando. Salí de su apartamento con el corazón dividido. Por un lado, me sentía eufórica, despierta, viva. Por otro, la culpa empezaba a consumirme por dentro. Llegué a casa a las 3 de la madrugada. Alejandro estaba en el sofá, dormido, con el teléfono en la mano. Verlo así me partió el alma. Él se despertó cuando cerré la puerta. ¿Dónde estabas?, preguntó, con voz ronca de sueño y preocupación. Te he llamado 1000 veces. Lo siento, respondí, evitando su mirada. La reunión se alargó y luego fuimos a tomar algo. Se me pasó el tiempo. ¿Con quién estabas? La pregunta me pilló desprevenida. Alejandro nunca había sido celoso, nunca había cuestionado mis salidas con compañeros de trabajo. Con el equipo, mentí. Ya sabes, celebrando el éxito de la presentación. Me miró fijamente, como si intentara descifrar algo en mi rostro. Por un momento. Temí que pudiera ver la verdad escrita en mis ojos, que pudiera oler el perfume de Daniel en mi piel. Estaba preocupado, dijo finalmente. Nunca habías llegado tan tarde sin avisar. Lo sé, lo siento mucho. Bebí un poco y perdí la noción del tiempo. Asintió, pareciendo aceptar mi explicación. Vamos a dormir, es tarde. Esa noche, acostada junto a él, no pude conciliar el sueño. La culpa me corroía, pero también algo más inquietante, no me arrepentía completamente. Una parte de mí ansiaba volver a sentir lo que había sentido con Daniel. Y esa parte me aterrorizaba. Los días siguientes fueron un infierno de contradicciones. En el trabajo, evitaba a Daniel lo más posible, pero cada vez que nos cruzábamos, cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía esa corriente eléctrica recorriéndome. En casa, intentaba comportarme con normalidad, pero cada mentira, cada omisión, construía un muro entre Alejandro y yo. Una semana después, Daniel me envió un mensaje: necesitamos hablar. Te espero en la cafetería de la esquina a la hora del almuerzo. Sabía que debía ignorarlo, que lo mejor era cortar por lo sano. Pero no pude. A la hora del almuerzo, me encontré caminando hacia la cafetería, como si mis pies tuvieran voluntad propia. Estaba sentado en una mesa al fondo, alejado del bullicio. Me senté frente a él, con el corazón acelerado. Te he echado de menos, dijo, sin preámbulos. Daniel, no podemos seguir con esto. Fue un error. Un error que te gustaría repetir. Su mirada era intensa, desafiante. No respondí. No podía mentirle, pero la verdad me asustaba demasiado. Valeria, continuó, tomando mi mano por encima de la mesa. No te estoy pidiendo que dejes a tu marido. Solo te estoy pidiendo que no niegues lo que hay entre nosotros. ¿Y qué hay entre nosotros? Deseo. Atracción. ¿Es eso suficiente para arriesgarlo todo? ¿Y qué es ese todo que arriesgas? Un matrimonio en el que ya no eres feliz. Una vida que te está dejando vacía. Sus palabras me golpearon porque eran verdad. Hacía tiempo que mi matrimonio no me llenaba, que me sentía como una actriz interpretando el papel de esposa feliz. No es tan simple, respondí, retirando mi mano. Nunca dije que lo fuera. Pero a veces, lo que nos da miedo es exactamente lo que necesitamos. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Finalmente, él se levantó. Piénsalo. Estaré esperando. Y se fue,
dejándome con un torbellino de emociones. Esa noche, Alejandro me sorprendió con una cena especial. Había cocinado mi plato favorito, había comprado vino, había puesto velas. Me quedé parada en la puerta de la cocina, observándolo mientras terminaba de preparar la mesa. ¿Qué es todo esto?, pregunté, con un nudo en la garganta. Nada especial, respondió, con una sonrisa tímida. Solo pensé que hace tiempo que no tenemos una noche para nosotros. Me sentí como la peor persona del mundo. Mientras yo contemplaba la posibilidad de serle infiel, de seguir siéndolo, él preparaba una cena romántica para reconectarnos. Durante la cena, hablamos como hacía tiempo que no lo hacíamos. Me preguntó por mi trabajo, por mis proyectos. Yo le pregunté por los suyos. Reímos recordando anécdotas de nuestros primeros años juntos. Por un momento, volví a sentir esa conexión que creía perdida. Después de la cena, hicimos el amor. Fue diferente a las últimas veces, más lento, más íntimo. Pero no pude evitar compararlo con lo que había vivido con Daniel. Y esa comparación me llenó de vergüenza y confusión. A la mañana siguiente, mientras Alejandro dormía, me levanté y me senté en la terraza con una taza de café. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué quería realmente. Era mi matrimonio salvable. Valía la pena intentarlo. O lo que sentía por Daniel era más fuerte, más real. Estaba dispuesta a dejar a Alejandro por él. O era solo una fase, una manera de escapar de una rutina que me ahogaba. No tenía respuestas claras. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Y eso era aterrador y maravilloso a la vez. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A veces, me convencía de que debía ser fiel a mi matrimonio, luchar por lo que habíamos construido. Otras veces, me sorprendía fantaseando con Daniel, con la vida que podríamos tener juntos. Y mientras tanto, la relación con ambos se complicaba. Con Alejandro, intentaba reconectar, volver a los orígenes. Pero la culpa me impedía entregarme por completo. Con Daniel, mantenía una distancia prudencial en el trabajo, pero a veces, cuando nadie nos veía, nos robábamos momentos de intimidad, un beso en el ascensor, una caricia en la sala de reuniones vacía. Un mes después de aquella primera noche con Daniel, sucedió algo que lo cambió todo. Alejandro encontró un mensaje en mi teléfono. No era nada explícito, pero era suficientemente sugerente como para despertar sospechas: hoy estabas preciosa. No puedo esperar a volver a tenerte entre mis brazos. Yo estaba en la ducha cuando lo leyó. Salí envuelta en una toalla para encontrarlo sentado en la cama, con mi teléfono en la mano y una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de incredulidad, dolor y rabia. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándome la pantalla. El corazón me dio un vuelco. Alejandro, yo. Me estás engañando. ¿Es eso? ¿Hay alguien más? Las palabras se me atascaron en la garganta. Quería negarlo, inventar una excusa, pero algo en su mirada me hizo entender que ya era demasiado tarde para mentir. No es lo que piensas, respondí, patéticamente. Es complicado. ¿Complicado? ¿Qué parte es complicada? La parte en la que me traicionas. La parte en la que rompes nuestro matrimonio. La rabia en su voz me asustó. Nunca lo había visto así, tan dolido, tan furioso. Alejandro, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Que te acuestas con otro. Que todo este tiempo has estado mintiéndome. Que soy un idiota por confiar en ti. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como un animal enjaulado. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué decir, qué hacer. ¿Quién es?, preguntó finalmente, deteniéndose frente a mí. Lo conozco. No, mentí. Es alguien del trabajo. Un compañero. Un compañero. Te has estado acostando con un compañero de trabajo mientras yo estaba aquí, esperándote como un imbécil. Cada palabra suya era como un puñal. Y lo peor era que tenía razón. Había traicionado su confianza, había roto nuestro matrimonio. No fue planeado, intenté explicar, con lágrimas rodando por mis mejillas. Simplemente sucedió. Estábamos distanciados, y él me hacía sentir. ¿Qué?
Te hacía sentir que. Deseada. Especial. ¿Es eso lo que vas a decirme? Que ya no te hago sentir así. No es tan simple, respondí, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Daniel. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó, con voz más calmada pero igual de herida. Un mes, admití, bajando la mirada. Fue solo una vez, y luego. Una vez. ¿Esperas que me crea eso? ¿Esperas que crea que un hombre te escribe ese tipo de mensajes después de un polvo de una noche? No supe qué responder. La verdad era que, aunque físicamente solo habíamos estado juntos una vez, emocionalmente la infidelidad había empezado mucho antes. Necesito salir de aquí, dijo finalmente, dirigiéndose al armario. Comenzó a sacar ropa y a meterla en una maleta. ¿Qué haces?, pregunté, alarmada. Me voy. No puedo estar aquí. No puedo ni mirarte ahora mismo. Alejandro, por favor, podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. Se detuvo y me miró con una expresión que me heló la sangre. ¿Solucionarlo? ¿Crees que hay solución para esto? ¿Crees que puedo olvidar que has estado en la cama de otro hombre? ¿Que puedo seguir durmiendo a tu lado como si nada hubiera pasado? Tenía razón, y lo sabía. Algunas traiciones no tienen vuelta atrás. Algunas heridas no cicatrizan nunca. Le observé mientras terminaba de hacer la maleta, mientras recogía su cepillo de dientes, su reloj, sus llaves. Me sentía paralizada, incapaz de hacer o decir algo que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo, con voz quebrada. Que creía que éramos felices. Que todo estaba bien. Que éramos un equipo. Y todo este tiempo, tú estabas buscando fuera lo que creías que ya no tenías conmigo. Lo siento, susurré, aunque sabía que esas palabras eran insuficientes, vacías. Yo también lo siento, respondió. Pero no por mí. Por nosotros. Por lo que teníamos y has decidido destruir. Y se fue, dejándome sola con el peso de mis decisiones. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Me enteré por un amigo común que se estaba quedando en su casa. En el trabajo, Daniel notó mi estado de ánimo y me preguntó qué sucedía. Le conté la verdad, esperando, no sé qué esperaba en realidad. Consuelo. Complicidad. Que me dijera que todo estaría bien, que él estaría ahí para mí. Su reacción me sorprendió. Valeria, me dijo, con una seriedad que no le había visto antes. Lo siento mucho. Nunca quise causarte este dolor. No es tu culpa, respondí. Yo tomé mis propias decisiones. Pero ambos sabíamos que esto podía pasar. Y quizás debimos ser más prudentes. Esa palabra, prudentes, me golpeó como una bofetada. ¿Era eso lo que habíamos sido, imprudentes? ¿O simplemente habíamos sido egoístas, pensando solo en nuestro deseo, en nuestra satisfacción? ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. Eso depende de ti, respondió. De lo que quieras para tu vida, para tu futuro. No lo sé, admití. No sé qué quiero. Creo que deberías tomarte un tiempo para pensarlo. Para decidir si quieres salvar tu matrimonio o si prefieres empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Contigo. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Conmigo, sin mí, eso también tendrás que decidirlo. Y entonces comprendí que, a pesar de todo lo que habíamos compartido, Daniel y yo no teníamos ningún compromiso real. Habíamos sido amantes, cómplices en un engaño, pero no había promesas entre nosotros. Y tal vez, eso era lo que había buscado todo el tiempo, la libertad de sentir sin compromiso, de disfrutar sin culpa. Pero la culpa había llegado, inevitablemente. Y ahora tenía que enfrentarme a las consecuencias de mis actos. 2 semanas después de que Alejandro se fuera, recibí un mensaje suyo: necesitamos hablar. Estaré en casa esta tarde. El corazón me dio un vuelco. Estaba dispuesto a perdonarme. Quería intentar reconstruir lo que teníamos. O simplemente quería discutir los detalles de nuestra separación. Cuando llegó, tenía una expresión seria, pero más serena que la última vez que lo había visto.
Se sentó en el sofá, rechazando mi oferta de café. He estado pensando mucho estas semanas, comenzó. Sobre nosotros, sobre lo que ha pasado, sobre lo que quiero para mi futuro. Asentí, sin interrumpirle. Creo que lo que más me duele no es solo tu infidelidad, sino el hecho de que no fuiste capaz de hablar conmigo antes. De decirme que te sentías insatisfecha, que necesitabas algo más. Lo intenté, respondí, con voz temblorosa. Intenté decírtelo, pero siempre estabas ocupado, siempre estabas cansado. Tal vez tengas razón, admitió, sorprendiéndome. Tal vez me distancié, tal vez dejé de estar presente. Pero eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, dije, bajando la mirada. Y no busco justificarlo. Solo quiero que entiendas que no fue algo planeado, que no fue para herirte. ¿Sigue pasando?, preguntó, mirándome directamente a los ojos. ¿Sigues viéndole? No, respondí con sinceridad. No desde que te fuiste. ¿Y es eso lo que quieres? ¿Terminar con él y volver conmigo? ¿O solo has terminado con él porque te dejé? Era una pregunta difícil, una que me había estado haciendo a mí misma durante esas semanas. No lo sé, admití finalmente. Una parte de mí quiere volver contigo, recuperar lo que teníamos. Pero otra parte tiene miedo de que ya no sea posible, de que hayamos cambiado demasiado. ¿Le quieres?, preguntó, con voz apenas audible. No lo sé, respondí nuevamente. Creo que me enamoré de cómo me hacía sentir, más que de él como persona. Alejandro asintió, como si comprendiera. ¿Y qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres tú?, pregunté, devolviendo la pregunta. Quiero tiempo, respondió, tras un momento de reflexión. Tiempo para sanar, para pensar, para decidir si puedo perdonarte y si quiero intentar reconstruir lo nuestro. Entiendo, dije, con un nudo en la garganta. Yo también necesito tiempo. Para entender cómo llegamos a esto, qué fue lo que falló entre nosotros. Hay algo más, añadió, con voz seria. Si decidimos intentarlo de nuevo, necesito que sea con total honestidad. Sin secretos, sin mentiras. Por supuesto, respondí, con una mezcla de esperanza y miedo. Y necesito saber que has cortado toda relación con él. No solo física, sino emocional. Lo haré, prometí. De hecho, ya lo he hecho. He pedido un cambio de proyecto en el trabajo para no tener que verle a diario. Asintió, pareciendo satisfecho con mi respuesta. Te propongo algo, vamos a darnos un mes de separación. Sin comunicación, sin vernos. Cada uno reflexionando sobre lo que quiere, sobre lo que está dispuesto a dar y a recibir. Y después, nos reuniremos y tomaremos una decisión. Un mes, repetí, asustada ante la idea de no saber nada de él durante tanto tiempo. Necesitamos distancia para ver las cosas con claridad, explicó. Para saber si lo que sentimos es amor o solo costumbre. Para entender si queremos seguir juntos o si es mejor separarnos. Aunque me dolía, sabía que tenía razón. Necesitábamos tiempo y espacio para sanar, para reflexionar, para decidir. De acuerdo, acepté finalmente. Un mes. Se levantó. Dispuesto a marcharse. Antes de llegar a la puerta, se giró hacia mí una última vez. Valeria, dijo, con voz suave. A pesar de todo, a pesar del dolor, sigo amándote. Y eso es lo que más me asusta. Y se fue, dejándome con esas palabras resonando en mi cabeza. El mes que siguió fue de los más difíciles de mi vida. Cumplí mi promesa de no contactar a Alejandro, aunque cada día la tentación de llamarle o enviarle un mensaje era casi insoportable. En el trabajo, mantuve mi distancia con Daniel. Él lo entendió, o al menos fingió entenderlo. A veces lo encontraba mirándome desde lejos, con una mezcla de tristeza y resignación en los ojos. Utilicé ese tiempo para enfrentarme a mí misma, para bucear en mis propios miedos e inseguridades. Volví a terapia, 2 veces por semana. Mi terapeuta me ayudó a entender que mi infidelidad no había sido solo un acto de deseo, sino una forma desesperada de llenar un vacío que llevaba años creciendo dentro de mí. Un vacío que había empezado con el abandono de mi padre y que se había hecho más profundo con el distanciamiento progresivo de Alejandro. Pero también entendí que buscar la validación externa,
el deseo de otro hombre, no era la solución. Que ninguna relación, por intensa que fuera, podía sanar las heridas que yo misma debía curar. Cuando finalmente llegó el día de volver a encontrarme con Alejandro, estaba aterrorizada. No sabía qué decisión habría tomado él, ni siquiera estaba segura de la mía. Nos reunimos en un café neutral, un lugar donde ambos pudiéramos sentirnos cómodos. Cuando lo vi entrar, el corazón me dio un vuelco. Parecía diferente, más delgado, con ojeras, pero también más sereno. Hola, dijo, sentándose frente a mí. Hola, respondí, con voz apenas audible. Hubo un silencio incómodo, como si ninguno supiera por dónde empezar después de tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente. Bien, bueno, no. No realmente, corregí, decidida a ser honesta. Ha sido un mes difícil. De mucha reflexión, de muchas lágrimas. ¿Y tú? Igual, respondió, con una sonrisa triste. He pensado mucho en nosotros. En lo que teníamos, en lo que perdimos, en si es posible recuperarlo. ¿Y a qué conclusión has llegado?, pregunté, temiendo la respuesta. Tomó un sorbo de su café antes de responder, como si necesitara ese momento extra para ordenar sus pensamientos. Creo que te amo, Valeria. A pesar del dolor, a pesar de la traición. Pero también creo que nuestro matrimonio, tal como era, estaba roto mucho antes de tu infidelidad. Asentí, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y lo siento tanto. Debí haber luchado más, debí haber insistido en que me escucharas, en que vieras lo que estaba pasando. Ambos fallamos, reconoció. Yo me alejé, me perdí en el trabajo, en la rutina. Dejé de verte, de escucharte. Y tú, en lugar de enfrentarme, de sacudirme para que reaccionara, buscaste fuera lo que creías que ya no tenías conmigo. ¿Crees que podemos arreglarlo?, pregunté, con un hilo de esperanza. No lo sé, respondió con sinceridad. No será fácil. La confianza se ha roto, y tardará en reconstruirse, si es que alguna vez lo hace por completo. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Lo estoy, dije, sin dudar. Quiero luchar por nosotros, por lo que teníamos, por lo que podemos tener. Entonces tendremos que empezar de cero, propuso. Volver a conocernos, a conectar. Tal vez terapia de pareja. Y necesitaré tiempo, Valeria. Tiempo para volver a confiar. Te daré todo el tiempo que necesites, prometí. Y haré lo que sea necesario para reconstruir lo nuestro. Nos quedamos en silencio un momento, asimilando la decisión que acabábamos de tomar. No era un final feliz. No era un y vivieron felices para siempre. Era un comienzo incierto, un camino difícil que no sabíamos si podríamos recorrer hasta el final. Alejandro extendió su mano sobre la mesa y yo la tomé, entrelazando nuestros dedos. Era un gesto pequeño, pero significativo. Un primer paso en nuestro largo camino de regreso el uno al otro. No sé qué nos depara el futuro. No sé si podremos superar esta crisis, si el amor será suficiente para sanar las heridas. Solo sé que estoy dispuesta a intentarlo, a luchar cada día por reconstruir lo que mi egoísmo y mi inseguridad casi destruyeron. Y mientras tanto, tendré que vivir con el peso de mis acciones, con el recuerdo de mi traición. Porque aunque Alejandro pueda perdonarme algún día, no estoy segura de poder perdonarme a mí misma. Esta es mi confesión, mi verdad desnuda. No busco justificación ni absolución. Solo necesitaba compartirla, sacarla de mí, como quien extrae una espina dolorosa que ha estado demasiado tiempo clavada en el alma. Si alguien lee esto y se encuentra en una situación similar, solo puedo decirle, habla, grita si es necesario, pero no te rindas ante el silencio. Porque es en el silencio donde crecen las grietas, donde se pudren los sentimientos, donde muere el amor. Y una vez que cruces esa línea, como yo la crucé, no hay vuelta atrás. Solo queda recoger los pedazos y tratar de construir algo nuevo con ellos, sabiendo que nunca será igual a lo que una vez tuviste y destruiste.